Mi amor, por favor. Vamos a continuar con el estudio de esta carta a los Gálatas, hermanos. Recuerden que el nombre de la serie, hermanos, es el Evangelio de la Justificación por la Fe, sin las obras de la ley. Ese es el nombre de toda la serie. O el Evangelio justifica a aquellos que tienen fe en Cristo, hermanos. Y vamos a dar lectura en Gálatas 3, versículo 15, mis amados. 15 al 29. Y dice lo siguiente. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién, hermanos? Cristo. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo. Pero Dios, ¿qué dice ahí, hermanos? Es uno. Versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a quienes, hermanos, a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a quién, hermanos? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos, lean conmigo el versículo 26, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Vamos a orar, mis amados. Mi Dios, en esta mañana queremos darte gracias porque aún y a pesar de nuestros pecados, mi Dios, de nuestra miseria, de nuestras faltas, que son muchas, mi Dios, sabemos que ahora por medio de Cristo podemos acercarnos a ti, mi Dios, que Él es nuestro mediador, que Él vino para darnos salvación y vida eterna, y que Él vino, mi Dios, para que ahora podamos tener comunión contigo, que ahora podamos llamarte Padre, mi Dios. Ruego para que renueves nuestra mente y nos ayudes a estar firmes en la fe, a recordar que es por fe que estamos viviendo en esta vida en la tierra. No es por vista, no es por lo que vemos, sino es por lo que Cristo hizo una vez y para siempre. Gracias, Dios. Te damos y te pido que si alguien está sin Cristo, sea usted obrando para salvación. En Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, mis amados? El tema de hoy, mis amados, es sencillo. Hijos de Dios por la fe en Cristo. Yo te pregunto en esta mañana y quiero comenzar haciéndote esta pregunta. ¿Tú eres un hijo de Dios? ¿Has creído en Cristo? Esta es otra pregunta que te podría hacer. Mis amados, hemos estado viendo que ningún pecador, ninguno, mis amados, es declarado justo por cumplir la ley. Tú y yo, si hubiéramos muerto tratando de guardar los mandamientos, hubiéramos abierto los ojos en el infierno. Ahora, mis amados, la perfecta obediencia de Cristo es lo que Dios demandaba, perfección, a pesar, mis amados, de que la iglesia había olvidado lo que Cristo había hecho por ellos, hermanos, y probablemente tú en algún momento de tu vida has olvidado lo que Cristo hizo por ti y basas tu salvación en lo que tú has logrado hacer, mis amados. El día de hoy debemos pedir perdón al Señor porque nuestra confianza, mis amados, debe ser únicamente en lo que Cristo hizo. Vean el versículo 13 del capítulo 3. Vean lo que dice el versículo 13, únicamente voy a leer ese.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué, hermanos? Maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Mis amados, Cristo se hizo maldición y ahora nosotros debemos recordar cada día, hermanos, hasta el día que Cristo nos llame a su presencia, hermanos, que Él soportó en la cruz lo que tú y yo no podíamos hacer, hermanos, para que ahora pudiéramos ser hijos de Dios, para que ahora pudiéramos ser hermanos en Cristo. Así que, mis amados, lo que estos que estaban perturbándolos, lo que los judíos no entendían, mis amados, es que Jesús murió no porque era maldito, mis amados, sino porque Él había tomado nuestra maldición. Quiero que pienses, que hagas un recuerdo sin deleitarte en tu pecado, todas las cosas terribles que hiciste a lo largo de tu vida, tal vez unas muy vergonzosas, tal vez otras no tan vergonzosas, pero pecaminosas, y que recuerdes que esa maldición que venía sobre nosotros fue puesta a Cristo. Él se hizo maldición, hermanos. Y la maldición que la ley trae, hermanos, es porque no podemos cumplir en su totalidad lo que Cristo sí pudo hacer. Así que, mis amados, nuestra maldición fue tomada por Cristo en la cruz del Calvario. Aun si tú te reconoces pecador, lo que tienes que hacer es el día de hoy recordar que Cristo se hizo, ¿qué? Maldición. Él fue hecho maldición por nosotros, mis amados. Ahora, versículo 15, que es donde entraremos el día de hoy. En primer lugar veremos, hermanos, veremos tres cosas, pero en primer lugar, hermanos, que todas las promesas y el pacto, hermanos, se cumplen en Cristo. Todas las promesas que tú veas en la Biblia, a lo largo de toda la Escritura, se cumplen en Cristo y ahora por Cristo podemos obtenerlas nosotros. Ahora, el versículo 15, quiero que vayan con su vista ahí, hermanos. Lo leeré en otra versión. Dice lo siguiente, traducción al lenguaje actual. Hermanos míos, les voy a dar un ejemplo que cualquiera puede entender, aún un niño pequeño, hermanos. Cuando una persona hace un pacto con otra y lo firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Mis amados, en el tiempo de antes, cuando un hombre hacía un trato con otro, hermanos, tenía que cumplirse. Ahora, mis amados, al día de hoy tal vez tú has hecho tratos con personas que son falibles, que han fallado, hermanos, que no cumplen lo que prometen, hermanos, pero aquí debemos entender, mis amados, que es Dios, hermanos, el que hizo este pacto con el hombre, hermanos. Es Dios el que hizo un pacto con él mismo, un pacto trinitario, dicen algunos hermanos. Y mis amados, el apóstol Pablo va a usar una ilustración de la vida humana, hermanos, para que la iglesia de los Gálatas, hermanos, puedan entender mucho mejor que aquellos a quienes Cristo compró, hermanos, el Señor no se echa atrás. Ahora, hermanos, el pacto, esta palabra, hermanos, se traducía como un acuerdo o un compromiso. Y esta palabra, mis amados, es usada a veces como un testamento. Ahora, al día de hoy, mis amados, tú puedes hacer un testamento para heredar a tus hijos algo. Si en algún momento tú te enojas con uno de tus hijos, lo puedes quitar del testamento. Bueno, Dios no es como nosotros, hermanos. Dios hizo un pacto, hermanos, eterno con Cristo, en el cual todos aquellos que han creído en Él son salvos una vez y para siempre, mis amados. Este pacto, hermanos, es diferente a los pactos que nosotros podemos hacer. Podemos hacer y decir, bueno, yo hago un trato con alguien y echarnos para atrás, hermanos. Bueno, Dios no es como nosotros. Dios no es como tú y como yo. Aún dice la palabra que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, hermanos. Él no es hombre para que se arrepienta, dice la palabra. Así que, mis amados, en la ley antigua se daba por sentado, hermanos, que un pacto tenía que cumplirse. Y es por eso que Pablo le recuerda aquí, mis amados, vean el versículo 15, y él les dice, ¿cómo? Hermanos. Él los llama como hermanos. Él sabía, mis amados, que ellos habían creído en Cristo. Este grupo de hermanos eran un grupo de pecadores que habían creído en Cristo. Por lo tanto, Él les llama hermanos. Ellos estaban olvidando lo que Cristo había hecho por ellos, pero Él les recuerda que son hermanos, a pesar de que se estaban desviando. Ahora, dice aquí, mis amados, en el versículo 16, lo leo en la versión que les estoy leyendo. Ahora bien, las promesas que Dios le hizo a Abraham eran para él y para su descendiente. La Biblia no dice que las promesas eran para sus descendientes, sino para su descendencia. Ahora, mis amados,
el pacto de Dios con Abraham, hermanos, fue un pacto de gracia. Y esto lo vemos en toda la Biblia, hermanos, porque Dios al no cambiar, Dios no es mutable, hermanos, Dios es inmutable, ese es un atributo. Y la salvación del hombre siempre ha sido por gracia, hermanos. Dios es un Dios, aun cuando Cristo viene, lleno de gracia y de verdad, ¿recuerdan esto? Y aún en esto, mis amados, Dios por pura gracia, hermanos, le promete algo a Abraham, que él va a cumplir lo que le promete. Y es por eso también, mis amados, que Dios hace la promesa y le indica la manera que Dios va a cumplir las cosas aún y a pesar de Abraham. ¿Aún recuerdan lo que Abraham hizo cuando él era muy grande de edad y no tenía hijos? Que él quiso hacer las cosas a su manera. Bueno, Dios había prometido que a través de él, hermanos, de un hijo que Dios le iba a dar a Abraham, hermanos, iba a ser el cumplimiento de Cristo, hermanos. Ahora, probablemente, mis amados, esta iglesia estaban olvidando lo que Cristo hizo por ellos. Yo te pregunto a lo largo de esta semana, no quiero que recuerdes otro tiempo, a lo largo de esta semana, ¿en qué has basado tu salvación? ¿En lo que tú logras hacer? ¿En lo que dejas de hacer? Hermanos, si día tras día no recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, vamos a empezar a hacer las cosas a nuestra manera y no a las de Dios. Ahora, tú y yo podemos recordar, mis amados, que Dios es fiel. Ahora, a pesar de Abraham, hermanos, Dios iba a cumplir ese pacto que Dios había hecho. Y es por eso que dice ahí el versículo 17, léanlo conmigo. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para ¿con quién? Con Cristo. Ahora, mis amados, al Dios ser fiel, hermanos, tanto Dios Padre como Dios Hijo habían hecho un acuerdo en el cual Cristo iba a venir a morir por nosotros. Y el problema, hermanos, es que el ser humano, día tras día, hermanos, olvida que Cristo es suficiente. Aún podemos comenzar a añadir reglas para salvar a las personas, hermanos. Mas, sin embargo, no es así. Y dice aquí, hermanos, versículo 17, esto lo vimos un poco la semana pasada, pero quiero regresar un poco ahí. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar ¿qué, hermanos? La promesa. Ahora, hermanos, la ley, los mandamientos, continuó siendo la forma en la que Dios determina las cosas, hermanos. Dios determina la ley, hermanos, porque Él sabía que ningún hombre podía cumplirla a la perfección, hermanos. Y es por eso que recuerdan que el pueblo de Israel estuvo 400 años en Egipto. Aún al salir, hermanos, la promesa seguía siendo la misma. Tienen que cumplir los mandamientos. Como nadie iba a poder hacerlo, hermanos, tenía que venir Cristo tiempo más adelante. Ahora, mis amados, el pecado sigue siendo pecado, hermanos. Dios sigue aborreciendo la mentira, el odio, la soberbia, el no perdonar. Hermanos, la ley sigue siendo la manera en la que Dios piensa. Y el cumplimiento de la ley, ¿recuerdan? Es Cristo. Ahora, esto es importante, mis amados, porque la ley, hermanos, no cambia. Podemos decir, bueno, entonces Dios cambió y ahora ya la ley no, hermanos, la ley sigue siendo la manera de pensar de Dios. Aún el día de ayer, hermanos, en el centro, lo quiero usar como ejemplo, había unas vallas naranjas. Doy vuelta, hermanos, y a 10 metros me para un tránsito y me dice, a ver, párese. Yo había incumplido, yo pasé el semáforo bien, hermanos, pero yo incumplí una ley que yo sabía que no debía hacerlo. Y aún en eso, hermanos, la ley está puesta, hermanos, para que tú y yo sepamos que hacemos cosas mal. Mis amados, aún los padres que corrigen a sus hijos, hermanos, deben corregirlos con la ley, pero recordarles que la ley los lleva a Cristo, hermanos. Él es el cumplimiento de todo eso que no pueden sus hijos ni nosotros cumplir. Ahora, mis amados, es importante porque vean el versículo 18. Quiero avanzar un poco en esta parte. Dice, porque si la herencia es por la ley, ¿qué dice ahí? Lo leo en otra versión, hermanos. Porque si Dios diera lo que prometió, escuchen esto, solo a quien obedece la ley, entonces ya no lo daría para cumplir su promesa. Y es importante, mis amados, ¿me ayudas ahí, hermano? Es importante, mis amados, que entendamos que Dios, hermanos, no va a darle la recompensa a los que guarden los mandamientos. Nuevamente, los mandamientos tú los debes cumplir, no para salvación, pero eso es una muestra de que estás siguiendo a Cristo. Mas, sin embargo, mis amados, tú no obtendrás la salvación por guardar los mandamientos. Vas a obtener la salvación de tu alma por lo que Cristo hizo por ti. Pero vean lo que dice ahí el versículo 18.
Nuevamente, porque si la herencia es por la ley, ¿qué dice ahí? Ya no es por la promesa. Vean esto, pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué, hermanos? Entonces, mis amados, lo cierto es que cuando Dios le aseguró a Abraham que le daría lo prometido, hermanos, escuchen esto, no le pidió nada a cambio. Eso es lo que hace contigo y conmigo. Dios no nos pide algo a cambio. Dios no, nos llama a que te arrepientas y creas en Cristo y únicamente puedes morir de esa manera, Gálatas 3, y únicamente de esa manera vas a ir al cielo. Esto es importante, hermanos. ¿Qué te pidió Dios a cambio para que tú fueras al cielo? Nada, arrepiéntete y cree en Cristo. ¿Qué le pidió a Abraham, hermanos? Nada. Él le pidió que confiara, que creyera, que tuviera fe. Ahora, vayan conmigo a Hebreos 11, por favor. Vayan conmigo a un texto que Emma me recordaba en esta semana y medité un poco en esto, hermanos, y creo que ahí deja un poco más claro. Hebreos 11, sin perder Gálatas 3, mis amados. Ahora, mis amados, si tú has creído que vas a obtener la salvación porque has dejado de tomar, has dejado de adulterar, has dejado de decir mentiras, estás en un problema porque tu salvación no la debes de basar en lo que dejaste de hacer o en lo que Dios te demandó que hicieras. Debes entender que la salvación la obtienes por lo que Cristo cumplió e hizo, mis amados. Vean Hebreos 11. ¿Tienen ahí Hebreos 11? Quiero leer algunos versículos aislados. Si pueden leer en casa todo el capítulo de Hebreos es algo bueno para entender muchas cosas del Antiguo Testamento. Dice el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de qué, hermanos? De lo que se espera, la convicción de qué, hermanos? Lo que no se ve. Hermanos, nosotros estamos, dice Pablo, andando por vista, por fe, no por vista. Tú y yo creímos en que Cristo murió, mas sin embargo, nadie lo vio morir en la cruz, hermanos. Nadie lo vio resucitar, nadie lo vio ascender al cielo, pero la fe, hermanos, que es un don de Dios, es algo que Dios nos ha dado. Ha puesto su fe, esa fe en nosotros. Es un don de Dios, la fe. Y dice aquí, probablemente el apóstol Pablo, hermanos, que la fe es algo que tú esperas y es algo que no se ve. Eso es fe. Versículo 6, mis amados. Pero sin fe, ¿qué dice ahí? Es imposible agradar a Dios. Vean lo que dice el autor a los Hebreos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué, hermanos? Tenga fe, crea que le hay. Y que es galardonador de quienes, de los que le buscan. Y va a empezar a dar ejemplos como Noé, hermanos, porque Noé fue advertido que iba a llover y Noé creyó lo que Dios le dijo e hizo un arca, hermanos. Eso es la fe. La fe es creer en lo que Dios es, hermanos, en lo que Dios ha dicho, que las cosas son como Dios dice, no como yo las creo, como yo las imagino. Ahora, vayan hasta el versículo 8. Dice lo siguiente, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió, ¿qué, hermanos? Abraham, ¿a dónde iba? Deja tu tierra, deja tu parentela y ve a donde yo te voy a decir. ¿Y qué hizo Abraham? Tuvo fe, obedeció, hermanos. Vean lo que dice el versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora, vean el versículo 10, léanlo conmigo. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Hermanos, él no esperaba una tierra, él esperaba algo mejor. Una ciudadanía del cielo. Hermanos, tú y yo, en esta tierra, no estamos caminando poniendo las cosas o la vista en las cosas temporales. Tenemos a un arquitecto y un constructor que es Dios, que nos ha prometido algo mejor, a Cristo, hermanos. Estar con Él para siempre. No habrá pecado, no habrá dolor, no habrá muerte, hermanos. Ahora, vean el versículo 16, por favor, salten hasta el versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual, ¿qué dice ahí? Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, ¿por qué, hermanos? Les ha preparado una ciudad. Es por eso que aún Cristo, hermanos, cuando va a ascender al cielo, les dice, les voy a dejar al Espíritu Santo, no los voy a dejar huérfanos. Voy a preparar moradas para ustedes. Hermanos, esas moradas es un lugar que ya está preparado, pero el Señor Jesucristo dijo, bueno,
tengan la seguridad que van a estar conmigo para siempre. Esa es la esperanza que tenemos. Nuestra esperanza, hermanos, no es que toda mi vida voy a estar con mi esposa, que mi vida voy a tener a mis hijos, hermanos, que voy a tener salud. No, nuestra esperanza es que vamos a estar con Cristo para siempre. Nuevamente, nuestra esperanza es algo mejor. Hermanos, alguien puede darte una herencia y regalarte una casa, todo lo que sea, darte para que comiences un empleo, no lo sé, hermanos. Bueno, nada de eso se compara con lo que Cristo nos ha prometido en la vida eterna, hermanos. Nada de eso se compara. Aún en esto, mis amados, dice que aún Abraham fue llamado y ¿qué hizo? Obedeció, tuvo fe. Ahora, regresen a Gálatas 3, mis amados. Gálatas capítulo 3. Entonces, mis amados, Dios, hermanos, prometió la salvación no a los que obedecen la ley, hermanos. Él prometió, hermanos, y no pidió nada a cambio y prometió una promesa, y esa promesa se cumple en Cristo. Por eso, en primer lugar, hermanos, es que las promesas y el pacto, hermanos, se cumplen en Cristo. Todas las promesas que tú ves en la Biblia, puedes aplicarlas a ti y decir, no, pues el Salmo 91, no, caerán 10,000 a mi diestra y 10,000, nada me tocará. Hermanos, esas promesas se cumplen en Cristo y ahora yo las puedo obtener, pero esas promesas no eran para mí, eran para Cristo, hermanos. No nos equivoquemos de a veces decir, bueno, este versículo es mío y Dios me lo dijo, me lo declaró. No, hermanos, esos pactos, esas promesas se cumplen en Cristo y ahora por Cristo podemos obtener esa herencia. Ahora, porque Dios es fiel. Y mis amados, regresen entonces ahí a Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Ahora, es importante, mis amados, que entendamos que Dios, hermanos, nos ha concedido por medio de su promesa, hermanos, lo que le había prometido a Abraham. Ser padre de una manera espiritual, hermanos, de aún recuerdan cuando él lo saca y le dice así como son las estrellas. ¿Alguna vez han mirado las estrellas en el cielo? Así será la descendencia, hermanos. Y Abraham no tenía hijos, él creyó, hermanos, y aún en eso, cuando alguien se arrepiente y cree en Cristo, es parte de la familia de Dios, parte del pueblo de Dios. Hay un canto que de pequeño yo aprendí que decía, somos el pueblo de Dios. No, decía, nuestro padre Abraham tiene hijos, muchos hijos tiene nuestro padre Abraham. Y luego decía ese cantito, uno de ellos soy yo, alabando a Dios con el alma y corazón. Y aún en eso, hermanos, puedo saber que ahora por Cristo soy parte del pueblo de Dios. No por lo que logro hacer, no porque me porté bien, no porque no dije mentiras, no, hermanos. Por que Cristo se hizo maldición, yo soy parte de una promesa que Dios le había prometido a alguien que yo nunca conocí. Y aún en esto, mis amados, debemos recordar, mis amados, que el único heredero de esa patria era Cristo, y es por él, hermanos, porque él es hijo por naturaleza, él es el hijo de Dios, hermanos. Es por eso que Dios no anula su promesa. Y mis amados, los Gálatas tendrían que decidirse de una vez por todas, porque ellos estaban queriendo guardar la ley para obtener la salvación, y no es así, hermanos. Nuevamente, cada bendición que Dios da al hombre, hermanos, su centro es Cristo, siempre es Cristo. Tratemos de buscar a Cristo en lo que estamos leyendo, hermanos. No tratemos de ver y decir, bueno, esas promesas yo las abrazo y la declaro. No, hermanos, eso se cumple en Cristo. El centro de la Biblia no soy yo, hermanos. El centro de la Biblia es Cristo. Y aún a los que están leyendo la Biblia o comenzando a leerla, léanla sabiendo que todo eso se cumplió en Cristo y Dios me lo da a mí por fe. Ahora, mis amados, fue Dios entonces quien establece su pacto y Él es un Dios que no se vuelve atrás, hermanos. Y fue Dios, hermanos, el que decidió la manera en que el pacto iba a conseguir la salvación del hombre, y eso es a través de la fe. Y es por eso, mis amados, que es Dios el que da esa fe. Todo comienza y termina en Dios. ¿Somos responsables de arrepentirnos y creer en Cristo? Bueno, pero debo descansar en que la salvación es del Señor. ¿Sí? Ahora, mis amados, dice entonces, en primer lugar, hermanos, número 1, las promesas y el pacto, ¿en quién se cumplen, hermanos? En Cristo. Nada más. Eso es importante. En segundo lugar, mis amados, la ley, los mandamientos, hermanos, nos llevan a Cristo. Todos los mandamientos nos conducen a Cristo. ¿Recuerdan cuando Él le dice a los apóstoles que en Él se cumplen toda la ley y los profetas? Todo se cumple en Cristo, hermanos. Ahora, vean el versículo 19, Gálatas 3:19. Dice ahí como tema el propósito de la ley. Yo puse, la ley nos lleva a Cristo. Versículo 19 al 24. Entonces, pregunta Pablo, hermanos,
¿para qué sirve la ley? Yo les pregunto, ¿de qué sirve la ley si todo eso nos lleva a Cristo? Ahí va a estar la respuesta, hermanos. Fue añadida a causa de qué, hermanos? A causa del pecado. Podríamos decirle que es una transgresión, niños. Es el pecado, las cosas que hacemos mal, hermanos. De continuo, el corazón del hombre hace el mal todo el tiempo. Si Dios, hermanos, nos soltara un poco de tiempo, haríamos cosas terribles. Tal vez tú te asombras y dices, bueno, yo creo que yo no mataría, no violaría. Hermanos, estoy seguro que tú y yo haríamos cosas terribles si Dios nos soltara un poquito de tiempo. Y aún en eso, hermanos, la ley, hermanos, dice aquí, fue añadida a causa del pecado, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha, ¿qué, hermanos? La promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es uno solo, pero Dios, ¿qué dice ahí? Es uno. Ahora, se los quiero leer en una versión un poco más entendible. Dice aquí, traducción al lenguaje actual, hermanos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues después de hacerle su promesa a Abraham, escuchen esto, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. Quiero que recuerdes, cuando tú empezaste a conocer cosas de Cristo, alguien te mostró tal vez la ley nada más y te dijo, es que eres un pecador, eres un mentiroso, y uno dijo, sí, es cierto. Y tal vez después entendiste lo que Cristo hizo por ti. Pero la ley, hermanos, te muestra que tú estás haciendo algo malo. Y es por eso, mis amados, que dice aquí, pero esa ley serviría solo hasta que viniera el descendiente de Abraham, a quien Dios le hizo la promesa. Dios le hizo la promesa a Abraham, pero se cumple en Cristo. Y es por eso que dice aquí, Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles para que él nos la diera a nosotros. Pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no usó mensajeros, sino que se la hizo personalmente. Ahora, hermanos, esto es importante y quiero no hacer mucho vuelta en esto. La ley, hermanos, recuerdan ahora los que están leyendo Éxodo, que Dios le da la ley, los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. ¿Recuerdan eso? Los mandamientos, hermanos, fueron dados por Dios y sigue siendo la manera de pensar de Dios para que haya justicia, hermanos, porque Dios es justo. Ahora, mis amados, la ley es buena, la ley es necesaria aún. Nuevamente, la ley no te va a salvar. Cumplir los mandamientos no te va a salvar. Cumplir los mandamientos te va a mostrar, aquí tengo, pero gracias. Te va a mostrar, gracias, mamá. Te va a mostrar que estás en problemas con Dios. Mas, sin embargo, mis amados, en Éxodo vemos que el Señor mismo fue quien dio la ley a los enemigos, a sus enemigos, que somos nosotros, hermanos. Quiero que vayan conmigo a 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo, capítulo 1. No pierdan ahí. 1 Timoteo 1. Antes de Hebreos, hermanos. 1 Timoteo 1, ¿lo tienen? Versículo 8. Dice el apóstol Pablo, pero sabemos que la ley, ¿qué es? Buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para ¿quiénes? Los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, para los homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, pérjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ahora, se los leo en otra versión, hermanos. La ley no fue diseñada para gente que hace lo correcto. Yo pregunto, ¿quiénes de los que estamos aquí han hecho toda su vida lo correcto? Nadie, hermanos. Mas, sin embargo, dice aquí que esto es para los rebeldes, los desobedientes a Dios, los pecadores, los que no consideran nada sagrado, los que profanan lo santo, quienes matan a su padre y a su madre. Hay hombres, niños, que matan a sus padres y a sus madres. ¿Sí sabían eso? Aún en tu corazón, cuando odias a tu papá por algo que te dijo, estás matando a tu padre. Probablemente decimos, híjole, hemos matado a nuestros padres. Hemos asesinado a alguien en nuestro corazón. Tal vez no con un arma, pero en mi corazón he odiado a alguien. Es como si fuera un asesino. Ahora, dice aquí, mis amados, versículo 10, la ley es para los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la homosexualidad, los traficantes de esclavos, mentirosos y los que no cumplen sus promesas. Pregunta a los que están aquí, ¿alguien de los que está aquí ha hecho esto? Creo que todos, hermanos. Y es por eso, mis amados,
que la ley es buena, la ley es importante, hermanos, que la usemos para que entendamos que no podemos cumplir la ley. Y es importante también, mis amados, que podamos reconocer que cada uno de los mandamientos que Dios dio, hermanos, es la manera de pensar. Ahora, cuando tú mueras, cuando yo muera, Dios nos va a juzgar por lo que hicimos mal. Gracias a Dios por Cristo, hermanos, porque ahora Él nos va a juzgar por lo que Él hizo, no por lo que hagamos nosotros. Probablemente tú estás preocupado y dices, bueno, he mentido, he robado. Bueno, pídele perdón a Dios, reconcíliate con Dios. Mas, sin embargo, mis amados, es importante que entendamos que la ley va a ser usada por Dios, hermanos, para juzgar a los que se creían buenas personas. Dios va a juzgar a las personas por las cosas que hicieron buenas, y Él les mostrará que no eran tan buenas como ellos creían. Así que, mis amados, guardemos los mandamientos, no para salvarnos, mas sin embargo, guardemos los mandamientos por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero sepamos, hermanos, que ninguno de ellos nos va a salvar lo que Cristo ya hizo. Eso es importante. Ahora, vayan conmigo, mis amados, a Gálatas nuevamente. No, ahí en Timoteo, perdón, hermanos, tengo una cita ahí en Timoteo que quiero aprovechar que estamos ahí. Primera Timoteo 2:5. ¿Lo tienen? Perdón, hermanos, tenía esa cita ahí antes. O después, pero para no regresar ahí otra vez. Dice, porque hay, ¿cuánto, hermanos? Un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay, niños? Uno solo. Y un solo mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y nosotros. ¿Quién es ese, hermanos? Cristo Jesús, hombres, o Jesucristo, hombre. Entonces, mis amados, regresen por favor a Gálatas. Ahora, Gálatas capítulo 3, hermanos. Vamos en el versículo 19. Ahora, en el momento, hermanos, en el que Dios dio la ley, hermanos, Dios la dio a través de Moisés. Es como un tipo de Cristo, porque Moisés era el mediador entre Dios y el pueblo, hermanos. Por eso, todos los personajes del Antiguo Testamento son como ejemplos pequeños de lo que Cristo va a hacer. Ahora, mis amados, Pablo nos está diciendo que a través de alguien que iba a ser un mediador perfecto, hermanos, su obediencia, su sacrificio, su resurrección, hermanos, Dios iba a cumplir lo que Él iba a prometer. Y ahí vemos también la unidad, mis amados. Ahora, creemos como iglesia que hay un solo Dios. No creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios, en tres personas. Y esto es importante, hermanos. ¿Para qué sirvió la ley? Dice Pablo. Hermanos, la ley tiene como meta llevar al pecador a Cristo. Y también, hermanos, la ley tiene como meta mostrarnos la gracia de Dios. La ley tiene como propósito encaminarnos a que no podemos cumplirla, a que Dios sigue pensando de la misma forma. Ahora, mis amados, vean el versículo 22. Dice, mas la escritura, ¿qué dice ahí? Lo encerró. Esta palabra, hermanos, encerró, tiene que ver con un encarcelamiento sin escape. Es como si tú estuvieras encerrado en esta casa o en un cuarto y que no pudieras salir de ahí. O sea, la ley, hermanos, te encierra al grado que no puedes escapar de ella, no puedes huir, hermanos, estás encasillado y no puedes salir. Ahora, aún las leyes terrenales, si tú te pones a pensar, las leyes que ponen en los países, no matar, no robar, ¿de dónde son tomadas, hermanos? De la ley de Dios. O sea, los 10 mandamientos, hermanos, se usan en la tierra para tener cierto control, hermanos, y guardar la integridad de las personas. Ahora, esta palabra entonces tiene que ver con un encarcelamiento sin escape. Dice ahí, hermanos, mas la escritura lo encerró todo, ¿cómo? Bajo pecado. Mis amados, la ley jamás podrá dar vida espiritual a un hombre. Si tú te basas en guardar la ley para salvarte, te vas a sentir encerrado porque no puedes cumplirla. La cumplirás 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero en cualquier momento, aún, recuerden lo que vimos la semana pasada, si fallas en un mandamiento, es como si fallaras en todo. Dios demanda perfección. Esto quiero que nos quede claro. Y es por eso, mis amados, que dice el 23. Dice, la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe, ¿en quién? En Jesucristo, fuese dada ¿a quién?
A los creyentes. Es la fe en Cristo, hermanos. Desde el principio hasta el final, hermanos. La salvación es por la fe en Cristo. Y la ley, hermanos, nos muestra que no hay manera de cumplirla. Aún tú puedes platicar con personas que son íntegras, pero aún en su integridad, ellos saben, hermanos, que no son tan íntegros como ellos quisieran serlo. Y aún en esto, hermanos, ellos van a querer salvarse y al final de su vida van a abrir cara a cara ante un Cristo que es Dios justo, hermanos, y no van a ser librados por sus buenas obras. Ahora, vayan ahí al versículo 23. Dice lo siguiente: pero antes que viniese la fe, ¿qué dice ahí? Estábamos confinados. Y esa palabra confinados, hermanos, tiene que ver con un guardia militar. Ahora imagínense, si la ley nos encerraba, ahora, ¿cuál es el problema de usar la ley nada más y no hablar de Cristo, hermanos? Que podemos dejar a la gente sin esa buena noticia del evangelio. Tú puedes mostrarle a la gente que ha mentido, que ha robado, que ha desobedecido, pero si no le muestras lo que Cristo hizo, no sirve de nada. Puedes decirle a la persona, vas a irte al infierno, y la persona dirá, sí. ¿Y qué debo hacer? ¿Cumplir los mandamientos? No. Ve a Cristo, pídele perdón por tus pecados. La ley, hermanos, nos muestra que somos incapaces de guardar los mandamientos. Ahora, mis amados, es por eso que dice ahí, versículo 23, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que, ¿qué? Iba a ser revelada. Ahora, mis amados, el pecado, alguien lo explica de esta manera, es el carcelero que mantiene a todos los hombres bajo sentencia de condenación. Cuando tú te das cuenta que has pecado y que estás en problemas con Dios y no conoces a Cristo, sabes que estás en problemas con Dios y que tienes que arreglar eso antes de que mueras. Es por eso que aún las personas, antes de morir, hermanos, quieren ponerse a cuentas con las personas que están mal. Oye, tráeme a mi abuelita, a mis hijos, tráemelos, quiero pedirles perdón, porque ellos saben que están en problemas con las personas. Bueno, si esas personas se dieran cuenta que con quien están en problemas es con Dios, hermanos, sería lo mejor. Mas, sin embargo, la gente quiere estar bien con las personas. Ahora, mis amados, vayan conmigo, hay 3 pasajes que quiero ver. Juan 8:34. No pierdan Gálatas 3. El Señor Jesús, hermanos, está, después de haber perdonado a la mujer cometida en adulterio, Él dice que Él es la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 34, dice lo siguiente. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo. Lean conmigo la parte que sigue. Todo aquel que hace pecado, ¿qué dice ahí? Ok. O eres esclavo del pecado, o somos esclavos de Cristo. O somos esclavos del pecado, de la mentira, el engaño, los malos pensamientos, o somos esclavos de Cristo. Solo hay 2 tipos de esclavitud. Ahora, vayan conmigo a 1 de Juan 5:19. 1 de Juan 5:19. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 1 de Juan, capítulo 5, dice lo siguiente. Sabemos que somos ¿de quién? De Dios. Ahora en Cristo, hermanos, somos de Dios. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y el mundo entero, ¿qué dice, hermanos? Está bajo el maligno. Por eso es que tú y yo no podemos esperar en este mundo, hermanos, que las cosas salgan bien. Porque el mundo entero, ¿cómo está? Bajo el maligno. Nuestra ciudadanía, hermanos, antes de conocer a Cristo, era esa. Éramos hijos del maligno, éramos hijos del diablo, estábamos encerrados bajo pecado, éramos esclavos del pecado. Quiero que pienses qué pecados practicabas. Tú puedes decir, bueno, pero no eran tan graves. De repente tomaba, de repente mentía, eras esclavo de eso. Ahora en Cristo, hermanos, ya hay libertad. Por eso dice Jesús en Juan 8, que conoceremos la verdad. Él es la verdad y la verdad nos hará libres. Ahora somos libres, pero ahora somos esclavos de Cristo para hacer lo que Él nos manda hacer. Podría parecer como incongruentes. Dejo de ser esclavo del mundo para ser esclavo de Cristo, hermanos, pero es lo mejor que nos puede pasar, ser esclavos de Cristo, ser libres del pecado. Ahora, mis amados,
el ser humano está tan encadenado, hermanos, que realmente no se da cuenta que tanto sus piernas como sus manos, hermanos, están amarrados a cadenas. Alguien lo ejemplifica así, mis amados, que están en sus celdas, por lo tanto son incapaces de romperlas, hermanos. El ser humano no puede ser libre, hermanos, hasta que Cristo nos hace libres. Ahora, mis amados, cada pecado que tú has cometido, que tú y yo hemos cometido, hermanos, de cierta manera pareciera como que va apretando más nuestras cadenas. Y es ahí, mis amados, donde nosotros vamos a ser aplastados si no entendemos que eso, hermanos, que estábamos haciendo mal, solo Cristo nos podía dar libertad. Ahora, el propósito de la ley, hermanos, es mostrarnos y hacer que Cristo brille sobre todo. Hay un peligro, hermanos, regresen a Gálatas. Hay un peligro, hermanos, que aún en Cristo el ser humano comienza a basar su salvación en lo que logró hacer esta semana. Yo te pregunto en esta semana, ¿cuántas cosas buenas lograste hacer para ir al cielo? Puedes decir, bueno, le di de comer a un vecino, ayudé al viejito a cruzar la calle. Hermanos, eso no sirve de nada. Eso es bueno que lo hagas. Nada de eso te va a salvar. Nada. Lo que te va a salvar es lo que Cristo hizo por ti. Y es lo que nos muestra, hermanos, que la ley, hermanos, nos muestra que no podemos vivir perfectamente. Podemos hacer las cosas bien un día, pero 3 días no. Y es ahí donde decimos, Señor, miserable de mí, dice Pablo. Gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Ahora, dice ahí, hermanos, Gálatas 3, regresen a salud. Gálatas 3. Dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido, ¿qué, hermanos? Nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos, ¿qué, hermanos? Hermanos, el propósito de la ley, alguien lo resume de la siguiente manera, sirve para convencer que tú no puedes cumplirla. El propósito de la ley es esa, te va a convencer que tú no puedes cumplirla. En segundo lugar, hermanos, sirve para hacerte buscar y anticipar algo mejor, que es Cristo, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que logra la ley, hermanos? La ley sirvió para encaminarnos a Cristo. Probablemente tú y yo, a los 20 años, a los 30, a los 50, queríamos hacer las cosas mejor cada día, hermanos, mas nos dábamos cuenta que cada vez las cosas eran peores. Ahora, mis amados, la ley, hermanos, sirvió de tutor para prepararnos para algo más completo, hermanos. Y la ley sirvió para crear en nosotros algo mejor. Ahora, ¿recuerdan los que estaban la semana pasada, hermanos? Esta palabra ayo, hermanos, versículo 23, versículo 24, perdón, de manera que la ley ha sido, ¿qué? Nuestro ayo, hermanos. Esta palabra tiene que ver con la palabra pedagogía o pedagogos, hermanos, y ese término se usaba para mostrar la tarea. ¿Recuerdan que un esclavo desempeñaba en las familias romanas y griegas? Ahora, a partir de aquí es bien importante el texto, hermanos, porque el esclavo que cuidaba a los hijos, los cuidaba entre los 6 y los 16 años. Aún ahí entraría Melissa, Lisandis, Santiago creo que todavía no va. ¿Cuántos tiene? 4. Bueno, entre los 6 y 16 años, hermanos, ese ayo, ese guía, estaba al cuidado de sus hijos. Ahora, escuchen esto, hermanos. Este ayo, este esclavo, hermanos, era como un supervisor de las acciones del niño y lo acompañaba en toda ocasión, hermanos, cuando salía de casa. Si él salía, hermanos, su guía salía con él para aún corregir la manera mal de caminar, hermanos, la manera mala de hablar, no poder ser un hijo tal vez que esté viendo en otras casas, un hijo chismoso. Bueno, el ayo, hermanos, estaba corrigiendo las malas conductas del hijo. Eso es lo que hace la ley, hermanos. Ahora, muchas veces, le platicaba a Emma ayer, hermanos, el que cuidaba a los hijos, hermanos, era alguien tan estricto, hermanos, que el hijo quería ya ser grande para ya ser libre de ese esclavo, hermanos. Eso es lo que hace la ley. La ley nos muestra que no podemos cumplirla y la ley nos va corrigiendo. Ahora, mis amados, ese tutor disciplinaba al niño para que hiciera las cosas que tenía que hacer y obedeciera, aunque no quisiera hacerlas, hermanos. Imagínense, alguien en todo tiempo
con una vara, hermanos, pegándote cada vez que estaba haciendo algo mal. Hermanos, era algo terrible. Eso es lo que hace la ley. Es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Ahora, el tutor, hermanos, estaba ligado a la vida del niño hasta que éste llegaba a ser adulto. Eso lo veremos en el capítulo 4. Pero en el momento, hermanos, que él disciplinaba o instruía al hijo, hermanos, era algo bien visto para la sociedad. Ahora, mis amados, ¿por qué la ley, hermanos, es como un tutor inferior, hermanos? Porque Cristo es el único que podía cumplir perfectamente todo eso. O sea, vean lo que Pablo va a decir aquí, versículo 24. De manera que la ley ha sido, ¿qué, hermanos? Nuestro ayo. ¿Para llevarnos a quién? A Cristo. Entonces, la ley, hermanos, como el tutor, hermanos, encerraba en una disciplina para algo mejor. Este caso, ¿quién era, hermanos? Cristo. O sea, el que disciplinaba iba corrigiendo. Ahora, en Cristo, hermanos, que lo veremos la semana que entra, en Cristo podemos decir que ya llegamos a la mayoría de edad, que eran los 16 años, aún si tienen hijos, aún ahora quizá a los 18, pero a los 16 años el hijo era libre porque ya ese que lo estaba corrigiendo ya no estaba como a cargo de él. Hermanos, cuando tú y yo conocemos a Cristo, deberíamos tener un descanso total en todo lo que hemos hecho y decir, Señor, gracias porque a pesar de mi maldad, de mi pecado, ahora en Cristo soy libre. Y es por eso, mis amados, que el propósito de la ley fue llevarnos a Cristo, para que seamos justificados. ¿Por qué, hermanos? ¿Por portarnos bien? Porque aún yo les pregunto, si ustedes llegaron a los 16 años, a los 18 o a los 20, ¿se portaron mejor después de esa edad? Creo que nos portamos terriblemente peor. Ahora, estos jovencitos que eran disciplinados, hermanos, imagínense el descanso de después de estar recibiendo tanta corrección en tantos años, hermanos, ser libre. Ellos anhelaban eso. Ahora, mis amados, es interesante entonces que todo, hermanos, todo señala a Cristo, no señala a nosotros, hermanos. Hay una enseñanza muy peligrosa en muchas iglesias, que ahora, hermanos, la enseñanza se centra tanto en las personas, en el bienestar tuyo, en lo que tú... Hermanos, todo eso se cumple en Cristo y no lo debo de descansar en mí o ver para mi bien. Ahora, mis amados, dice aquí, versículo 24, que la ley fue nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos, ¿qué? Justificados, ¿por qué? Por la fe. Yo te pregunto, en el tiempo que has estado en Cristo, ¿cuántos días de tu vida has cumplido perfectamente los mandamientos? Yo no, hermanos. Creo que no podemos. Y es por eso que podemos decir gracias a Dios, porque en Cristo Él nos da la victoria, hermanos. Porque por Cristo, hermanos, ahora podemos tener salvación. Nuevamente, esa libertad, lo va a decir Pablo más adelante, esa libertad no es para pecar. Esa libertad es porque ahora tengo libertad en Cristo para poder agradarlo a Él únicamente. Mas, sin embargo, hermanos, si tú estás en Cristo, eres libre para que ahora puedas sentirte libre, no como para guardar los mandamientos y decir, es que debo, en el domingo, en la mañana, tengo que comportarme de una manera diferente. Hermanos, de nada sirve que 2 horas te comportes de una mejor manera, que salgas de aquí, y decía un hermano, y vivas como un diablo fuera de aquí. De nada sirve, hermanos. Podemos comportarnos bien aquí, podemos hacer las cosas bien, hermano, Dios le bendiga, pero fuera de aquí, hermanos, vivir una vida incorrecta, eso no es real, hermanos, y el Señor lo sabe. Él conoce qué hay en nuestro corazón. Y ahora en Cristo, hermanos, yo no tengo que aparentar una cosa aquí, otra cosa en mi trabajo, otra cosa hermanos, el Señor nos conoce, Él conoce y pesa nuestro corazón. Así que, mis amados, versículo 25, vamos a avanzar un poco. Dice, pero venida la fe, pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Cristo, dice otra versión, hermanos, pero venida la fe, ya no estamos bajo ¿qué? Hermanos, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. Ahora, no quiere decir eso que entonces, bueno, voy a cerrar la Biblia y voy a hacer lo que quiera. No, hermanos, vean lo que dice aquí. Versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo gallo. Versículo 26, pues todos, ¿qué? Son hijos de Dios por la fe en ¿quién? En Cristo. Ahora, el tema que yo ponía, hermanos, hijos de Dios, ¿por qué? ¿Por obedecer? No. Hijos de Dios por la fe en Cristo. Yo te preguntaba al principio, ¿tú eres un hijo de Dios? Solo tú lo sabes, o solo tú y Dios lo saben. Yo no lo sé. Yo no sé cómo vives durante la semana, no sé cómo piensas, cómo hablas, cómo... No lo sé, hermanos, pero o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Solo hay dos, hermanos. Ahora,
cuando ha llegado, hermanos, ese tiempo donde esa ley, hermanos, me condujo a Cristo, ahora en Cristo, hermanos, puedo recordar que ahora soy como alguien que ya soy libre, nuevamente, no para hacer lo que yo quiera, sino porque ya la ley me mostró que no podía cumplirla, hermanos. ¿Sí me explico? Ahora, mis amados, en algo que leí anoche, hermanos, dice que los romanos tenían una ceremonia que llamaban, tiene un nombre raro, hermanos, toga virilis. Para ella se demostraba que el niño había llegado a la edad de madurez, que era entre los 14 y 17 años, o sea, en esa edad veían cuando estaba madurando, y se convertía en un ciudadano romano con todos los privilegios. Ahora, hermanos, como hijos de Dios en Cristo, las personas, ahora nosotros, hermanos, tenemos un privilegio, hermanos, que la ley no nos podía dar. La ley nos encasillaba, nos encerraba y la ley no la podíamos cumplir, hermanos. La pregunta que yo te hago, o las preguntas que yo te hago, ¿ha justificado la ley a alguien alguna vez? ¿Ha puesto alguna vez la ley a alguien en libertad? No, hermanos. Ahora, por el contrario, dice Pablo que la Escritura la ha encerrado todo bajo pecado, hermanos. Y es por eso que no hay manera de escapar, hermanos. El mundo entero está bajo el poder del pecado. Ahora, hay 4 versículos que quiero que veamos juntos. Vayan conmigo al Salmo 130. Salmo 130. Ahora, mis amados, el día de hoy podemos recordar que tú y yo podemos acercarnos a Dios a pesar de que nuestros pecados son muchos por medio de Cristo, por medio de la obra perfecta de Cristo. Vean el Salmo 130. Versículo 3. Dice una versión, hermanos, si tú Jehová, o dice ahí Ja, si mirares a los pecados, ¿qué dice ahí, hermanos? Hermanos, si Él mira nuestros pecados, ¿quién podría mantenerse de pie delante de Él? Nadie, hermanos. Vayan conmigo al Salmo 143, ahí adelantito. Salmo 143, versículo 2. Dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti, ¿quién? Ningún ser humano. Hermanos, no había manera de que nos justificáramos delante de Dios. Isaías capítulo 1. Vayan conmigo a Isaías. El profeta Isaías, hermanos, hace un juicio sobre todo el pueblo y él después se da cuenta que él era un pecador como el pueblo. Pero vean lo que dice Isaías 1. Isaías, el profeta Isaías, vayan ahí. Vean cómo nos ve el Señor, hermanos. Versículo 5. Versículos 5 y 6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Luego dice ahí, toda cabeza que, hermanos, está enferma y todo corazón doliente. Versículo 6. Desde la planta del pie, ¿hasta qué, hermanos? Hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hermanos, desde la planta del pie hasta nuestra cabeza, estamos todos podridos sin Cristo, hermanos. Y la ley, los mandamientos, no robarás, no mentirás, honra a tu padre, hermanos, nos muestran que somos incapaces para que solo Cristo brille, hermanos. Para que solo Cristo sea perfecto. Aún en Cristo, hermanos, seguiremos luchando con el pecado todos los días de nuestra vida. Seguiremos haciendo cosas que digamos, Dios, ¿por qué lo hice? Si ya sabía que aún pensar en esto, hablar de esta manera, ¿no? ¿Por qué lo hice? Hermanos, aún nuestra carne está, dice, creo que decía Spurgeon, que después del bautismo, hermanos, como ahí fue ahogado, bueno, fue sumergido alguien, después del bautismo, ese miserable hombre sabía nadar, hermanos. Entonces, aún el hombre, el cuerpo, hermanos, sigue con vida, sigue luchando con el pecado. Nuevamente, no, el pecado no nos domina si es el Espíritu Santo, pero, hermanos, cuando día tras día
queremos hacer nuestra voluntad, hermanos, hay un problema en nuestro corazón. Ahora, vean Jeremías 17, más adelante. Hasta terminando Isaías, el profeta que sigue es Jeremías, versículo 17, capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9. ¿Lo tienen? Vean lo que dice ahí. Bueno, yo te quiero preguntar, ¿crees que tú conoces el corazón de tus hijos, de tu esposa, de tu padre? Vean, bueno, dice el Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Vean lo que dice el versículo 9. ¿Engañoso qué es, hermanos? Es el corazón, más que todas las cosas. ¿Y qué más? Perverso, hermanos. Dice aquí, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Vean el versículo 10. ¿Cómo comienza? Yo Jehová. Hermanos, probablemente tú y yo podemos aparentar algo, pero delante de Dios, hermanos, no hay manera que podamos ocultar lo que hay en nuestro corazón. Delante de Dios vemos nuestra maldad y decimos, Dios, gracias porque en Cristo puedo tener salvación, porque si fuera por mí no lograría acercarme a ti. Ahora, hermanos, ¿cómo puedes lograr ser hijo de Dios? Por la fe en Cristo. Nuevamente, no es porque te portes bien, no es porque dejes de codiciar, de engañar, no, es por lo que Cristo hizo por ti, por el sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre. Regresen conmigo a Gálatas 3, por favor. Así que, mis amados, si estamos en Cristo, ahora, hermanos, alguien lo compara así. Tú y yo hemos alcanzado esa mayoría de edad que esperaban esos hijos, porque recuerden, eran corregidos durante casi 10 años, hermanos. Imagínense a alguien atrás de ti, todo el tiempo, barazo tras barazo, corrigiéndote cada vez que estuviera haciendo algo mal. Hermanos, creo que uno anhelaría esa libertad. Ahora en Cristo, hermanos, somos libres. Hay un descanso que tú puedes experimentar y decir, Dios, gracias porque sé que la ley no me podía salvar, pero Cristo sí. Y ahora en Cristo, hermanos, hemos alcanzado esa mayoría de edad como hijos de Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Y aunque todavía tenemos la obligación, hermanos, de obedecer los mandamientos, porque Dios es inmutable, hermanos, Él no cambia, debemos recordar, hermanos, que no podemos cumplir perfectamente los mandamientos. Para salvarnos, no, hermanos. Ahora, vayan al versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ¿qué? Bajo el ayo, bajo el tutor. ¿Cómo dice tu versión? ¿No? Bajo el guía. Hermanos, ahora que hemos creído en Cristo, es como que uno se levanta y dice, Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste por mí. Día tras día debo recordar que yo merecía el infierno, pero que Cristo pagó mis pecados y que ahora soy libre y que ahora puedo acercarme a Dios como un hijo. ¿Cómo se acercan sus hijos a los padres cuando tienen una necesidad? Papá, por favor, ¿me puedes dar de desayunar? Es un ejemplo, ahora los hijos piden otras cosas, pero papá, ¿me puedes perdonar? Papá, bueno, aún en eso, hermanos, si estás en Cristo, ya no estás bajo la ley. Ya la ley ha sido cobrada a Cristo completamente y hecha puesta a tu favor. Ahora, vean el versículo 26. Entonces, en primer lugar, hermanos, vimos que las promesas y el pacto se cumplen ¿en quién? En Cristo. En segundo lugar, mis amados, la ley ¿a quién nos lleva? A Cristo, hermanos. Y en tercer lugar, veremos, mis amados, que en Cristo, hermanos, ahora somos uno. Vean lo que dice ahí el versículo 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todos los que habéis sido, ¿qué? Bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ahora, esto es importante, hermanos, porque si tú has confiado en Cristo Jesús únicamente, ahora puedes saber y estar seguro de que eres un hijo de Dios. Si no has creído en Cristo, tienes que hacerlo el día de hoy porque estás camino al infierno. O eres hijo del Dios o eres hijo del diablo. Únicamente. ¿Qué tienes que hacer para ser hijo de Dios? Creer en Cristo. Tener fe y decirle, Dios, perdóname, sálvame. He vivido una vida engañándome, engañando a otros, mintiendo. Perdóname y Dios te perdona. Mas sin embargo, hermanos, dice aquí Pablo y usa un ejemplo importante. Versículo 27. Porque todos los que han sido, ¿qué? Bautizados. Hermanos,
Todo estaba en el plan de Dios. Aunque tú y yo naciéramos, aunque tú y yo nos casáramos con quien nos teníamos que casar, tuvieras la familia que tienes que tener, todo estaba en el plan de Dios, hermanos. Todo estaba diseñado para que Cristo fuera el Salvador del mundo. Ahora, mis amados, este maravilloso Redentor que es Cristo, hace algo por los pecadores que la ley no puede hacer. La ley no podía salvarte. Guardar los mandamientos. Yo quiero que recuerdes cuando eras pequeño, aún los que son pequeños, porque aún dice alguien, hermanos, que no hay niños, sino son hombres jóvenes o son mujeres jóvenes. O sea, no debe de, es que es un niño, por eso es que hace travesuras. No, hermanos, es un hombre joven mintiendo. Es una mujer joven que se revela. Hermanos, no debemos ver, es que porque son niños, por eso hacen cosas malas. No, es un hombre y esa persona debe crecer sabiendo que es un hombre o una mujer, que no porque es un niño se le va a pasar por alto, hermanos. Ahora, mis amados, a Cristo, hermanos, pone en libertad a esos prisioneros, nos libra de la maldición, hermanos, por la maldición que Él sufriría en la cruz del Calvario, hermanos, y ahora Él infunde paz en nuestros corazones. Vean el versículo 27, dice lo siguiente, versículo 27, porque todos los que habéis sido, ¿qué? Bautizados en Cristo. Esta palabra es bien importante, hermanos, porque Pablo nos está recordando que al tú confiar y creer en Cristo, en ese momento el Espíritu Santo te ha sumergido en el cuerpo, recordando que Cristo, hermanos, en el sentido figurado, Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Ahora, puede haber alguien aquí que ha creído en Cristo y no se ha bautizado en agua. Bueno, pero si tú has creído en Cristo y te has arrepentido, tú ahora eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí me explico? Si no has creído en Cristo, por más que quieras ser una parte del cuerpo, no es posible. Hasta que tú te arrepientas y creas, vas a ser bautizado en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que importa? ¿El bautismo en agua? No, hermanos. O sea, sí importa, pero lo que importa primero es que tú confíes en Cristo y creas en Él. Que tú te arrepientas y creas en Cristo para ser sumergido en su cuerpo. Al ser sumergido, unidos a Cristo en su muerte y resurrección, hermanos, vean lo que dice el versículo 27. ¿De Cristo están qué? Revestidos. Mis amados, el resultado de la unión con Cristo, hermanos, nosotros, a pesar de que somos pecadores, hermanos, es que Cristo toma nuestra posición delante de Dios, hermanos, porque su vida justa, su muerte y su resurrección son puestas a nuestro favor. Ahora, hermanos, vayan sin perder el versículo 27, vayan a Romanos 13. Romanos 13. Allá atrásito. Romanos 13. Versículo 11, hermanos. Romanos 13, 11. ¿Lo tienen? Dice lo siguiente. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de ¿qué, mis amados? De levantarnos del sueño. Había algunos en esa iglesia, hermanos, que pareciera que estaban dormidos. Es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día. ¿Cómo dice ahí? Honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, lascivias, no en pleitos y envidia. Versículo 14. Sino vestidos de ¿qué? Y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora, mis amados, si tú eres un hijo de Dios, si tú has creído en Cristo, día tras día debes de vestirte o de revestirte de Cristo. Cristo, hermanos, es el que nos va a justificar delante de Dios. Cristo es el que nos justifica. Cristo es el que nos hace justos delante de Dios. Ahora, mis amados, vivir en comunión con Dios, recordando el sacrificio de Cristo, hermanos, es algo que día tras día va a reflejar en tu manera de vivir. Tu conducta va a verse si realmente estás en Cristo. Si aún tú estás creyendo que eres un cristiano por venir a la iglesia, por leer la Biblia, por hacer ciertas cosas, y tu vida no es práctica, puedes decir, yo ayer les mandaba un video,
debemos autoexaminarnos todos, hermanos, no nada más ustedes, todos día tras día. Señor, ¿por qué sigo mintiendo? ¿Por qué sigo odiando? ¿Por qué? Bueno, debo de vestirme, de despojarme del viejo hombre y de vestirme de Cristo. Ahora, mis amados, regresen conmigo a Gálatas 3. Yo te pregunto en esta mañana o en esta tarde ya, si realmente tú estás vestido de Cristo, si tu salvación la basas en lo que Cristo hizo por ti. Nuevamente, vean lo que dice el versículo 28, Gálatas capítulo 3. Dice lo siguiente, Gálatas 3, dice el versículo 28, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer. Ese texto lo están usando mal, hermanos, para decir, bueno, es que los hombres, pues, no se está tratando de eso, hermanos. Vean lo que dice, porque todos vosotros sois, ¿qué? Sois uno en Cristo. Ahora, hermanos, ahora en Cristo, lo que Pablo dice ahí, no importa si tú eres judío, si no lo eres, si eres un esclavo, si eres alguien libre, si eres hombre, si eres mujer, si tú estás unido a Cristo, todos son iguales. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, mis amados, si tú no estás unido a Cristo, tú vas a morir y vas a enfrentarte a un Dios que te va a juzgar por lo que hiciste mal. Ahora, esto es importante, hermanos, porque hay un hermano que se llama William Hendrickson y él menciona que nosotros, los gentiles, éramos llamados perros. Así nos llamaba un judío. Él nos veía como un perro, hermanos. Para un judío, un gentil era como un perro. Y en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, mis amados, un perro era un animal de la calle, era un animal inmundo. Ahora, ¿se imaginan cómo nos veían a nosotros? Como un perro, hermanos, como alguien que no podían tener relación. Ahora por Cristo, dice Pablo, ya no eres así. Ahora por Cristo eres aceptado. Por Cristo eres hijo de Dios, si estás en Cristo. Y esto es importante, hermanos, porque a los ojos de Dios, hermanos, todos los hombres son iguales. ¿Recuerdan ese pasaje de Romanos 3? Todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, mis amados, en Cristo no existe más pared intermedia, hermanos, que separaba a los judíos y gentiles. Y esto es importante, mis amados, porque si tú realmente has creído en Cristo, no importa si eres rico, si eres pobre, si eras antes un ladrón, si eras un borracho. Bueno, en Cristo, ahora Dios te ve a través de su justicia perfecta. Puedes aún tú seguir viendo los pecados de alguien y decir, bueno, mi esposa o mi esposo, como que de repente yo no lo veo tan cristiano, pero si él está en Cristo, hermanos, creo que nosotros no tenemos la capacidad de ver lo que Dios ve. Ahora, Dios va a ver lo que hay en el corazón, hermanos. Y ante Dios, si tú estás en Cristo, dice la Biblia que eres nueva criatura. Ahora, mis amados, vean lo que dice el versículo 29 para terminar. Y si vosotros sois de Cristo, o sea, quiere decir, hermanos, que ellos, recuerdan que les llama hermanos, que había algunos que no eran de Cristo. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente, ¿qué dice ahí, hermanos? Descendientes, linaje de Abraham son. ¿Y herederos qué, mis amados? Ahora, hay una comparación que Pablo usa aquí. Vayan conmigo a Oseas, capítulo 1. Oseas, capítulo 1. En el Antiguo Testamento, Oseas, Joel, Amós, ahí por los profetas, adelante de Daniel. Oseas capítulo 1, versículo 6. ¿Recuerdan esta historia? Oseas debe casarse con una mujer prostituta, hermanos, para representar la infidelidad de nosotros, del pueblo. Nosotros somos infieles, hermanos. Y Oseas, que era un profeta de Dios, tenía que representar lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Oseas es un ejemplo de Cristo, hermanos. Y después esta Gomer concibe hijos, versículo 6. Concibió ella otra vez y dio a luz a una hija y le puso y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama. ¿Qué dice ahí? Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Probablemente esta no era hija de Oseas, hermanos, era hija de alguien más. Ahora, vean el versículo 9.
Y Dios dijo, ponle por nombre Loami, después de que dio otra vez un hijo, porque vosotros, ¿qué dice ahí? No son mi pueblo. Hermanos, no éramos pueblo de Dios. Ni yo seré vuestro Dios. Versículo 10, vean lo que dice ahí, hermanos. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Y ahí estamos dentro de ese pacto nosotros, hermanos, que no se puede medir ni contar. Yo les pregunto, ¿pueden agarrar un puño de arena, un puño, hermanos, o un puñito y contar la arena de ese puño? No se puede, hermanos. Ahora imagínense la arena del mar. Dice, y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, ¿qué? Sois hijos del Dios viviente, por Cristo, hermanos. No era estos hijos que tuvo ella, unos eran hijos de él, otros no, y aún a pesar de eso, él los tenía que ver como sus hijos, hermanos. Capítulo de Oseas, capítulo 2, versículo 23. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia ¿de quién? Del Loama, y diré a Loami, tú eres ¿qué? Pueblo mío, y él dirá que Dios mío. Hermanos, nosotros no éramos su pueblo. Vayan conmigo a primera de Pedro 2. Ahora, esto es también para nosotros, hermanos, porque ahora en Cristo, dice Pablo, no hay judío, no hay gentil, no hay siervo, no hay esclavo, no hay hombre, no hay mujer. Bueno, si estás en Cristo, eres igual de importante a los ojos de Dios. Por Cristo, si estás en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Pero si estás en Cristo, a pesar de que no eras su pueblo, ahora eres un pueblo amado. Eres parte del pueblo de Dios. Ahora, vean Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. No sé si en alguna ocasión tú te has cuestionado si realmente eres hijo de Dios. Creo que es bueno decir, Señor, ¿realmente sí seré tu hijo? Es bueno cuestionarnos y recordar que la salvación no la baso en lo que yo hago, sino en lo que Cristo hizo por mí. Vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Lo tienen?